Hola a todos, yo soy Jason Fuentes, estudiante de medicina de la Universidad de Antioquia. Hoy les hablaré sobre la enfermedad de Wilson. Esta presentación está enmarcada en el componente flexible Errores innatos del metabolismo. El contenido de mi presentación incluye los sinónimos de la enfermedad de Wilson, su definición, el metabolismo del cobre, el defecto bioquímico que ocurre en la enfermedad, los genes afectados, la fisiopatología y la presentación clínica con las manifestaciones. Además, hablaré sobre su diagnóstico. Bien, respecto a los sinónimos de la enfermedad de Wilson, ella también se llama degeneración hepatolenticular, debido a que aproximadamente en 1912 Skinner Wilson describió un grupo de pacientes jóvenes que presentaban cirrosis hepática asociada a alteraciones neurológicas secundarias a la degeneración lenticular, y de allí este nombre. La enfermedad de Wilson es un desorden autosómico recesivo caracterizado por la acumulación intracelular de cobre que se manifiesta con anormalidades hepáticas y neurológicas. Como veremos, la alteración en el metabolismo del cobre ocasiona su acúmulo en diferentes tejidos, principalmente hígado, núcleos basales y córnea, lo que origina las múltiples manifestaciones clínicas de la enfermedad. Bien, el cobre es un oligoelemento esencial para el ser humano, y entender su metabolismo también nos va a ayudar a entender la fisiopatología de la enfermedad de Wilson. El cobre actúa como cofactor necesario para muchas enzimas y proteínas, interviniendo en la movilización de hierro, desintoxicación de radicales libres y en la creación de uniones celulares. La ingesta total diaria habitual de cobre es de 1 a 5 miligramos y se absorbe de esa cantidad entre el 10 al 50%. En el intestino delgado pasa al interior del enterocito por el transportador CTR1 y de allí al torrente sanguíneo con la proteína ATP7A para ligarse a la albúmina y aminoácidos. La cantidad total de cobre en el organismo es de 50 a 150 miligramos. Ya en el hígado, en el hepatocito, el mecanismo de transporte es un poco más complejo. En condiciones normales, el cobre es introducido por CTR1 y este se une a ligandos de bajo peso molecular como glutatión, metalotioneínas y chaperona HAH1, que es también llamado ATOX1. Este último sirve de almacenamiento transitorio hasta cederlo al transportador ATP7B, que lo vehiculiza desde el citoplasma al interior del aparato de Golgi, donde cede a cada molécula de apoceruloplasmina 6 átomos de cobre y allí la transforma en holoceruloplasmina, y es en esta forma como pasa al plasma. Entonces vamos a ver que el transportador ATP7B es el punto central en la fisiopatología de la enfermedad de Wilson. El defecto bioquímico se encuentra dado por las mutaciones en los dos alelos del gen que debe sintetizar el transportador ATP7B. Y como ya habíamos esbozado, el transportador ATP7B tiene una doble función, y es que introduce el cobre en el aparato de Golgi y lo fija a la apoceruloplasmina. Además, facilita la excreción biliar del cobre en situaciones de exceso. El gen afectado de la enfermedad de Wilson es el ATP7B, que es el encargado del transportador que tiene ese mismo nombre. El gen se encuentra en el brazo largo del cromosoma 13, en la región 14.3, y se han identificado hasta el momento más de 200 mutaciones con capacidad de ocasionar la enfermedad. Respecto a la fisiopatología, como ya se ha dicho, es importante resaltar que el cobre es un cofactor para muchas enzimas y proteínas con importancia en procesos de movilización de hierro,
creación de uniones celulares, desintoxicación de radicales libres. Y el exceso de cobre es tóxico para la gran cantidad, el exceso de cobre, perdón, es tóxico por la gran capacidad oxidativa que tiene por sí mismo. Ahora, entonces veremos una serie de pasos que ocurren en la enfermedad de Wilson y que explican su fisiopatología. Con la mutación, el cobre no se fija a la apoceruloplasmina ni se elimina su exceso a la bilis. La síntesis de ceruloplasmina es anormal y se degrada con mayor rapidez, con lo que su nivel desciende en el plasma. El exceso de cobre citoplasmático en los hepatocitos tiene un efecto oxidativo sobre todas las estructuras internas, sobre todo en las mitocondrias. Compensatoriamente se reduce la absorción de cobre por el intestino y aumenta la capacidad de fijación por parte de las metalotioneínas para disminuir así su potencial tóxico. Cuando los mecanismos compensatorios ya son desbordados, el cobre sale del hepatocito e incrementa su fracción libre en el plasma. El cobre libre puede eliminarse por orina, pero también es capaz de incorporarse con mucha facilidad a ciertos tejidos del organismo, provocando así daño tisular. Por ejemplo, en el cerebro, las áreas más sensibles a la oxidación por cobre son los núcleos basales, putamen y lenticular. En el ojo, su depósito en la membrana de Descemet da lugar al anillo de Kayser-Fleischer. Otros tejidos preferentemente afectados son el riñón, las articulaciones y la membrana de los hematíes. Entonces, la presentación clínica de la enfermedad de Wilson viene dada por síntomas hepáticos principalmente y neurológicos. Los síntomas hepáticos suelen ser de aparición temprana e incluyen ictericia, epistaxis, dolor abdominal, edema en miembros inferiores y ascitis. Los síntomas neurológicos o neuropsiquiátricos se suelen presentar en estadios avanzados de la enfermedad, con afectación extrapiramidal o cerebelosa, incluyendo temblor en reposo o de intención, rigidez, exceso de salivación, disquinesias, disartria, disfagia, ataxia y movimientos coreiformes. Algo característico de la enfermedad de Wilson es el anillo de Kayser-Fleischer, como lo podemos apreciar en la imagen. Y es algo que debemos buscar en el examen físico de todo paciente, puesto que es la consecuencia de la acumulación del cobre en el ojo. Este anillo es típico de la enfermedad, es raro en menores de 7 años, está presente en más del 90% de los pacientes que tienen manifestaciones neurológicas y su diagnóstico precisa de una lámpara de hendidura. Otros síntomas relacionados son dados por el depósito en la membrana de los hematíes y en el túbulo renal. Es así como podemos encontrar anemia hemolítica con test de Coombs negativo y proteinuria, aminoaciduria y o fosfaturia. El diagnóstico de la enfermedad va a estar sustentado principalmente en 3 elementos y son las manifestaciones clínicas, las pruebas de laboratorio y el estudio genético. Respecto a las manifestaciones clínicas, nosotros tenemos que hay una presentación hepática y una presentación neurológica de la enfermedad, las cuales no se excluyen, sino que se pueden superponer. Esta tabla es interesante porque ofrece una clasificación fenotípica de la enfermedad de Wilson. Entonces tenemos que en la presentación hepática la podemos tener de forma aguda o de forma crónica. La hepatopatía aguda por enfermedad de Wilson se nos manifiesta con ictericia, que puede aparecer de forma aguda en un paciente sano, y presenta un contexto de la enfermedad semejante a la hepatitis o anemia hemolítica. Tenemos que la prueba de Coombs puede ser negativa y puede progresar a falla hepática y necesitar el paciente un trasplante hepático de manera urgente.
En la manifestación hepática crónica, la enfermedad se presenta como cualquier hepatopatía crónica y esta puede tener o no síntomas. Puede presentarse también o conducir a cirrosis descompensada. Ya en el ámbito neurológico, los pacientes pueden tener asociada la hepatopatía de manera sintomática o no. Entonces, cuando está asociada con hepatopatía sintomática, habitualmente los pacientes tienen cirrosis en el momento del diagnóstico de la enfermedad neurológica. La hepatopatía puede anteceder muchos años a los síntomas neurológicos o ser detectada en el proceso de estudio del paciente con síntomas neurológicos. Cuando no está asociada a hepatopatía sintomática, igual se debe tratar de documentar la enfermedad hepática y es necesario la biopsia hepática. Otro subtipo, otra clasificación es cuando no se ha investigado la presencia o ausencia de la enfermedad hepática. Bien, respecto a las pruebas de laboratorio, es importante medir las transaminasas y ver que el índice de Ritis, es decir, la relación entre la AST y ALT, usualmente es inferior a 1. El nivel plasmático de ceruloplasmina medida por nefelometría es inferior a 20 miligramos por decilitro. El nivel plasmático de cobre total es inferior a 60 microgramos por decilitro. Y el cobre solo está en el plasma como fracción libre, la cual, si está elevada, se presenta en niveles superiores a 25 microgramos por decilitro. Otras pruebas incluyen el cobre en orina de 24 horas, que es superior a 100 microgramos, en correspondencia con el aumento de la fracción libre del cobre en plasma, y el cobre hepático en cantidad superior a 250 microgramos por gramo de tejido. El estudio genético debe incluir el análisis de mutaciones del gen ATP7B, pero un estudio negativo no descarta totalmente la enfermedad, al existir probablemente más mutaciones implicadas y no identificadas. Bien, se ha propuesto una escala, como lo podemos ver en el cuadro, que nos sirve como herramienta en la cual iremos evaluando tanto síntomas como pruebas de laboratorio y vamos asignando puntajes de acuerdo a los hallazgos que tengamos. Entonces, en los síntomas, el anillo de Kaiser-Fleischer, síntomas neuropsiquiátricos que nos sugieran la enfermedad, o con imágenes diagnósticas como resonancia, la presencia de anemia hemolítica con CUMS negativo. Eso nos va a ir dando unos puntajes si están presentes o no, y lo mismo para las pruebas de laboratorio, como lo podemos ver en el cuadro. De esta forma, al sumar los puntajes, obtendremos una puntuación que, si la suma es superior a 4, nos permite establecer con seguridad el diagnóstico de enfermedad de Wilson. Bien, es así como debemos tener en cuenta las manifestaciones clínicas, las pruebas de laboratorio y el estudio genético para llegar a un correcto diagnóstico de esta enfermedad. A todos los que ven el video, muchas gracias, y recuerden siempre sospechar en un paciente con síntomas hepáticos, con síntomas neurológicos, con afectación del riñón o con síntomas neurooftalmológicos, la enfermedad de Wilson.